entonces, volviendo a este tema, hoy día vamos a ver un poquito ya, recordando un poquito lo previo y yendo encaminado un poquito a lo que son la resolución de ejercicio de disoluciones. La parte conceptual ya la deben tener, pero al revés y al derecho, pero la parte de ejercicio la vamos a ir reforzando un poquito, para después ya empezar a saltarnos a la materia que es más compleja, porque esta es la materia así como del primer y segundo medio, la base, y después ya viene la otra materia que ya es con análisis de gráfico, análisis de, de otro tipo de ejercicios tequimétricos y todas esas cosas que son raras en la PSU. Bueno, PTU. Por lo tanto, esta clase vamos a establecer reacciones químicas en forma balanceada aplicando la ley de la conservación, como siempre, y resolver ejercicios referentes a las disoluciones. Esto ustedes ya se acuerdan más o menos, ¿cierto? De que cuando estamos hablando de una ecuación química, esta va a estar contenida entre los reactantes y los productos. Estos van a tener, ¿cierto? Eh, la característica que, por ejemplo, si colocamos un factor estequiométrico de 2, eso van a equivaler a moles también, y van a equivaler a cantidad de moléculas, y obviamente que a eso le podemos sacar, ¿cierto? La masa molar, y obviamente yo voy obteniendo aquí distinta masa molar. Esa masa molar la puedo representar en gramos mol o la puedo representar en UMA. ¿Ya? Si vamos recordando, ¿cómo haríamos este ejercicio? Calcula los moles y números de moléculas de oxígeno si hay 1,65 gramos de clorato de potasio. Tal cual como lo estábamos haciendo antes. ¿Qué hay que hacer? Balancearla. Ya. ¿Cómo sería? ¿En qué nos queda? Con un 2 ahí en el primero. ¿Ya? ¿Un 2? Un 2 en el segundo y un 3 en el tercero. Y un 3 en el tercero. 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno. 3 por 2 son 6 de oxígeno. 2 de potasio, 2 de potasio, 2 de cloro, 2 de cloro y estamos listos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo de los, ¿cómo se llama? Esto de los Es la gramos. masa atómica. Las masas atómicas. Eso. ¿Cuáles son las masas atómicas de cada uno de ellos? La original. La original me refiero a la de esto de aquí, ¿cierto? Y aquí hay que apoyarse un poquito con la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa atómica de potasio? ¿Cuál es la de cloro? Y la de oxígeno. No encuentro el potasio. Yo tampoco. Ah, pero por lo menos tiene la tabla periódica, ¿cierto? Excelente. 39 de potasio. Es que es la K de potasio, por si acaso, es una K. ¿La encontraron? 39,1. 39. Sí, 39. 39 gramos mol. ¿La de cloro? 35. 12. ¿Cómo Ah, 12? ¿Qué? 35. ¿Y la de oxígeno? 16. 16. Sí. Ahora, ¿cuánto sería la de clorato de potasio? 112. claro, yo vi carbono. No, pues cloro. Cl. 112. ¿Cuánto daré aquí? 112. ¿Segura? Pero si se hace el del oxígeno por 3, ¿o no? 39 más 5 más 6 por 3. No, está malo eso. Sí. Cerca sí, pero no.
122. Ahí sí. Ahí sí que me gustó. No sé sumar. La de KCL. ¿74? Uy, ay, no quiere correr más para acá. ¿Qué te creí? 74 gramos mol. Y la de oxígeno, 32. 32 gramos mol. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué más hacemos? Lo que nos están pidiendo en este caso, el número de moléculas de oxígeno. Los moles, primero que diga. Moles de moléculas de oxígeno. Que hay en 1,65 gramos de clorato de potasio. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Si me están dando gramos de clorato de potasio, me están dando la masa molar de clorato de potasio, ¿qué podemos hacer? Y tengo 122 gramos mol de clorato de potasio, equivalen a 32 gramos mol de oxígeno. Y si tengo 1,65 gramos mol de cloro de potasio, X gramos de oxígeno. ¿Así o no? No me entendió. Que fue muy rápido. 122 rayita Sí, lo 32, entendí. A ver, 165 122, rayita X. 122, rayita, 32 32, gramos mol de oxígeno. Ujú. ya, y acá, Los 1,65 y el X. ya. A ver, 1,65 por 32, dividido en 122. Tu. Y, porque aquí tenemos este 122 gramos mol, tiene contenido 32 gramos mol. ¿Estás segura que está bien? No sé vos si le dije que yo creo que sí, no sé si. Porque miren, tenemos la relación. 122 gramos mol, decimos que están contenidos en 32 gramos, en este caso de oxígeno. ¿Hay algo que no me calza ahí, po? No, sería al revés, 32 gramos mol en Ahora, 122 es gramos. distinto, por ejemplo, si hacemos una relación de los moles que hay con los gramos. Ahí yo puedo utilizar esa analogía de 122 gramos, están contenidos tanta cantidad de moles. Eso sí lo puedo hacer. Mm, Por lo tanto, yo abandono esta idea y primero lo que tenemos que hacer es sacar moles de qué. De clorato de potasio. ¿Y cómo lo hago? En dos, o sea, en un mol de clorato de potasio hay 122 gramos y en X moles hay 1,65 gramos. Puedo hacer eso o puedo utilizar la fórmula esa que le había Ah, ya, dicho, por. ¿cierto? Que eran los gramos dividido por la masa molar, ¿cierto? Donde en este caso íbamos a tener, ¿cierto? Que los moles van a ser igual, en este caso, a 1,65 gramos. Y eso va a estar dividido en los 122 gramos mol, lo que me daría un resultado de 0.01. 0,0. daría 0,01 y lo vamos a dejar con otra cifra significativa que la vamos a aproximar. ¿Ya? Moles. Y en este caso de KClOT. Ya, ahora que tengo esos moles, ¿qué hago con esos datos nuevos? Y aquí es donde tengo las relaciones con los moles que hacíamos en los ejercicios previos.
Y aquí es donde ocupo los factores estequiométricos, pero ¿cómo lo ocupo? ¿O cuál es la siguiente regla de 3 que haría? Ahí sí es que 2 moles de clorato de potasio están contenidos 3 moles de, ¿cómo se llama? De oxígeno Ahí sí que le creo, ¿eh? y en 0,014 de clorato de potasio, ahí chupa ahí, X. Me quedo ahí como solito, no importa, pero se entiende. 2 moles de clorato de potasio son 3 moles de oxígeno. Abajo dijimos que 0,014 moles de esta cosa. ¿Cuánto voy a obtener de oxígeno? Y ahí me queda mi regla de A3, ¿cierto? ¿Y cuánto me daría en ese resultado? Dale con I. Eh. Ya, pues, Seba, ¿cuánto da ahí el resultado? 0,021. Correcto, Me ganaron. Qué pena. 0,021 moles de oxígeno. ¿Ya? Y ya tenemos la primera pregunta. Y hay una segunda pregunta. Calcula los moles y números de moléculas de oxígeno. ¿Cómo hago y calculo el número de moléculas ahora? Porque aquí ya tenemos un resultado, 3 ¿cierto? por 2, 6. El NOP. Esas no son las moléculas. Pero en este caso necesitamos saber la cantidad de moléculas que están contenidas en 0,021 moles de oxígeno. Entonces ya no Ah, puedo utilizar lo que está en la parte de ahí. Entonces, ¿cómo lo haría? También la puedo calcular con una regla de 3, pero ¿qué coloco en esa regla de 3? Pero ¿cómo? No es o como... sea, se podría decir 3 moles están contenidos en 0,021 moles de oxígeno y abajo X No. igual, no sé qué cosa. Cuando tienen que calcular átomos, moléculas y cosas por el estilo, hay un número que se utiliza. ¿Cuál es ese? Los moles por el número de Avogadro. El número de Avogadro. Ahí sí que sí. ¿Se acuerdan de ese número? 6,022 por 10 elevado a 23. Exactamente. Entonces, Profe, ¿qué es ¿cuál es la eso? relación que hago? Utilizando el número de Avogadro que me sirve para calcular número de molécula o número de átomo, en este caso de una determinada sustancia, yo puedo decir lo siguiente. Un mol, en este caso, y si estamos hablando de oxígeno, ¿cierto? Un mol siempre va a contener, en este caso, no, hay rayitas, va a contener, en este caso, 6,022 por 10 elevado. ¿Y cómo hago el elevado? Anda, cosa. No, ahí no. Ahí, no. Ahí. Ahí Colócale está. E. Elevado a Ah, bueno. 23. A 23. ¿Ya? Y en este caso, como están pidiendo moléculas de oxígeno. Y estírate. Ahora abajo, ¿cierto que vamos a colocar? 0,021 moles en este caso de oxígeno. ¿Y cuánto voy a obtener al otro lado en moléculas? Profe, ¿pero dónde sacó ese 6,022 por El 10 elevado a 23? 6,022 por 10 elevado a 23 se conoce como número de Avogadro. El número de Avogadro está establecido, está como norma, ley, ¿ya?
y ese número tiene la equivalencia de cantidad de cosas que están inmersas en un mol de algo. Por ejemplo, si yo digo un mol de oxígeno, yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas, pero voy a tener esa cantidad. Pero ¿dónde lo puedo sacar? Ese valor. Ese valor es tal cual, es como una constante, ¿ya? O sea, por ejemplo, si me están pidiendo números de átomos, números de moléculas, yo utilizo en este caso el número de Avogadro. Y por eso hay que aprenderse ese numerito, el 6,022 por Ey, 10 profe, elevado a si yo 23 moléculas. en vez de 0,22 uso 0,2 elevado a, se me perdió. Es que no sé por qué la otra vez la profe de química me contó, porque usa el 0,2 y no ¿estará dado distinto? Ay, chuta, espérate que, es que se escucha entrecortado. De nuevo. En mi internet. Si uso el 0,2 en vez de 0,22, ¿me da el resultado distinto o da igual? ¿El 0,2? O sea, 6,02 o 6,022, da igual, ¿cierto? No, pues la idea es que hay que utilizarlo. Bueno, es que si lo ocupa uno como 6,02 o 6,022, debería llegar a similar resultado. Puede que haya algunas decimales que sean de sobra, pero el resultado principal va a ser igual. Por lo general, en las universidades están utilizando 3 cifras significativas por lo general. Ahora, si quieren trabajar con 2 cifras significativas, todos lo trabajan con 2 cifras significativas. Pues, entonces ahí sería 6,02. Si trabajan con 3, 6,022. Ya sí. ¿Ya? Entiendo. Profe, Eh, según yo da 0,126. pero notación científica, O sea, por 10 elevado a 23. Así más. ¿cuánto te da? O sea, tengo que ocupar todo el número. Sí, pues todo el número. Po. 6,022 por 10 elevado a 23. Ese es el número completo. Aquí está completito. Es todo eso. Ah, es que la calculadora del computador no lo... Es todo eso. Tampoco tengo mi calculadora científica a mano, me la robaron. Ya, Oh, rayos. la debe tener la paloma. Ya, entonces hagamos cuenta de que 1, 1,2646,2. 26,46 dijiste. Sí, 46,2 por 10 elevado a 23. 26, entonces lo vamos a aproximar a 5 porque era 46. ¿Cierto? Por 10 elevado a ¿cuánto? 23. ¿Cómo hago el elevado aquí? Ah. Elevado a 22, 23 me dijiste. 23. 23. A ver si es verdad. 0.021 por 6.022 No, me equivoqué. Le puse 0,21, exponente no 0,021. 23. Y daría 1, 2, 6, 5, pero aquí lo que cambia es esto. Elevado a 22, en este caso moléculas. ¿Ya? Ya, entonces, este numerito que está aquí, que se conoce como la constante de Avogadro o número de Avogadro, se utiliza por lo general cuando queremos contar número de moléculas, número de átomos, número de iones incluso, de ciertos elementos, ¿ya? Y que se dice que ese es como decirlo la unidad de medida, poco más que decirlo de esas características de lo que es átomo, molécula y todo eso, ¿ya? Por lo tanto, no olvidarse de ese valor y aprendérselo de memoria. Ya que si hay algún ejercicio de PSU, cualquier cosa que les dicen
y le están dando, por ejemplo, la cantidad de moles y le están dando, calcule la cantidad de átomos, ahí yo automáticamente me tengo que acordar de el número de Avogadro, que en este caso es ese. Entonces, acá tenemos el resultado del número de moléculas y acá tenemos el resultado de los moles de oxígeno y con eso terminamos, en este caso, este ejercicio que teníamos aquí. ¿Muy difícil? ¿O se complicó un poquito cuando les puse Avogadro? Porque Avogadro no tiene ni una ciencia más que esa. Sí, o sea, es que no me acordaba de ese número por eso. Yo Por eso, tampoco. anótenlo por ahí y no se olviden de ese número. ¿Ya? 6,022 por 10 elevado a 23. Ahora se acuerdan de esta otra composición porcentual. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si me dicen calcular la composición porcentual de tal elemento, ¿ustedes se acuerdan cómo hacerlo? Nunca lo vimos. Ni idea, profe. Excelente. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que está ahí, que dice el benceno es un hidrocarburo aromático de fórmula molecular C6H6. Originaria a él y sus derivados se les denominaba compuesto aromático debido al olor característico que poseen. ¿Cuál es la composición porcentual del benceno? Que es una composición porcentual. Ya, y ahí partimos. ¿Qué es lo que es una composición porcentual? Nosotros, por ejemplo, ahí me dicen que yo tengo una fórmula molecular que es C6H6. Cuando me están pidiendo cuál es la composición porcentual del benceno, yo necesito saber cuánto es la cantidad porcentual que hay de carbono y cuánto es la cantidad de porcentual que hay de hidrógeno. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con la siguiente fórmula. La composición porcentual, y aquí la puse de esta forma, equivale a una parte dividido por todas las partes por 100. Porque esto también se puede aplicar a otras cosas, no solamente a lo que es fórmulas moleculares. En este caso, nosotros, ¿con qué datos vamos a trabajar? Vamos a trabajar con los gramos mol. O sea, en este caso, con la masa molar, tanto de carbono e hidrógeno, y la masa molar completa, de este caso del benceno. ¿Ya? Eso es lo primero. Si necesitamos sacar, en este caso, la fórmula, o sea, la composición porcentual. ¿Dónde está el lápiz? Ah, ahí está, esta cosa. La composición porcentual, en este caso, de carbono. ¿Cómo lo haría? En este caso, vamos a resumirlo así como CC, va a ser igual. Una parte, en este caso me voy a referir a la cantidad de gramos mol que hay de solamente de carbono. En este caso hay 6 átomos de carbono, por lo tanto es 6 por... ¿Y cuál es la gramos mol que tiene el carbono? ¿La masa molar? No sé. 12, en este caso, gramos mol. Y eso va a estar dividido... Ah, espera. Y aquí esta cosa... ¿Podría hacer eso, no? No, no puedo hacer eso. Ah, pero puedo hacer esto. Rayita. Chu, y puedo hacer eso. Ya. Y en este caso, acá abajo colocamos la de todo el compuesto. ¿Cuánto sería en este caso la masa molar de todo? Del C6H6. 78. A ver, 12 por 6 más 6. Correcto. En este caso, 78 gramos mol. Y obviamente que todo esto está multiplicado por 100. Y ahí me queda, ¿cierto? La composición porcentual. Ahí era CP, pues no CC. Ahí me dijo nada. CP. Es igual. Cosa del demonio.
No Oh, insulté. profe, usted puede. Esta tecnología me está pillando mucho. Es peor que los data. Ya, ahí sí. La composición porcentual en este caso, ¿cuánto sería ahí? 92,30, 31, 92,31. Porque en este caso me quedaría arriba 72 dividido en 78 y todo eso multiplicado por 100. Me quedan 92, ¿cuánto? 307, pues, o sea, como aproximado 31. No sé cómo. 31%. Hay aproximadamente 92,31%. Y con eso ya calculamos la composición porcentual del carbono. Ahora, ¿cuánto daría la composición porcentual del hidrógeno que está ahí? Porque eso nos faltaría para sacar la composición porcentual de benceno. Siguiendo lo mismo, ¿cómo lo haríamos con el hidrógeno? Serían el 1 por 6, el 6 gramos mol dividido el 78 gramos mol por 100. ¿Ya? ¿Y eso estaría dando? 0,0007. Espérame, que está muy rápido. Ahí sí. Por 100. Y CP va a ser igual. 0,0007. ¿Segura? El resultado final. Si me lo pone así ya me dio cosita verlo. 6 dividido por 78 por 100. Ah, chuta, no, lo había dividido por 100 de nuevo. 7,692. Ah, por ahí yo creo que está mejor. Sí. 7,69. Ya. A ver. Y ahí en este caso es porcentual. Y ahí estamos y sacamos en este caso la composición porcentual del benceno, que en este caso hay un 92,31% de carbono y un 7,69% de hidrógeno. Por lo tanto, hay mayor cantidad en este caso de carbono que de hidrógeno según la masa molar que tienen ellos. ¿Ya? Ahora, obviamente, que un atajo para hacerlo más rápido, por ejemplo, si sacamos la composición porcentual del carbono y era 92,31, podemos restarlo en 100 y obtenemos lo restante que era lo del hidrógeno. ¿Ya? Profe, ¿Au? ¿y de qué nos sirve? ¿Esto O de sea, qué va a ¿para qué ser? se utilice eso? Es que esto de repente aparecen varios ejercicios en la PTU de este tipo. ¿Para qué va a servir? Simplemente para saber cuánto hay en cantidad de tal cosa en un elemento completo. Nada más que eso. Bueno, de hecho yo estoy convencido que ni la mitad de Y las se cosas multiplica por 100. O sea, ¿por qué se multiplica por 100? Por los gramos. para convertirlo en porcentaje, Ah, ya. para convertirlo en porcentual. ¿Ya? Ahora, si tuvieran que hacer ese ejercicio de ahí, ¿cómo lo harían? Siguiendo el mismo principio anterior. Pero en este caso ya no estamos hablando de elementos químicos, sino que estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo lo harían? Uso lo mismo de cada uno, por ejemplo, de los 40 ml de ron blanco, dividido 120, 140, dividido el total de los ml y Ya, entonces multiplicado por... ya pusimos algo aquí. Primero que nada tenemos que ver cuánto... Ojo, Profe, ¿y ¿cuántas cosas si estamos se hablando? suman todos los ml y se multiplica por 100? No, se divide por 100 y después lo vamos multiplicando por cada uno. ¿No es lo mismo? A ver, hazlo. A ver si... Que no entendí mucho la cosa, pero si tú me lo dices, puede que sí. Ya, a ver. Si vamos sumando el total de los ml, ¿cuánto sería?
tenemos 40 más 20 más 120 más 40, ¿cierto? ¿Cuánto sería en total? 220. Ya, estamos bien. Sacamos lo mismo. Ahora, entonces, ¿cuánto tendría de cada uno? Vamos viendo los resultados, ustedes vayan tratando de hacerlo. ¿Cuánto tendría, por ejemplo, de ron blanco? ¿Cuánto tendría de ron añejo? Oh, está haciendo agua la boca. Jugo de piña. Leche de coco. Y eso es todo lo que tiene. ¿Cuánto daría porcentualmente cada uno de ellos? El ron blanco 18,18% y el ron añejo 9,09%. Espérate, ¿el ron blanco cuánto? 18,18. ¿O no? Espérate. No, que me equivoqué yo ahora. Ah, ya. Entonces, 18,18%. Correcto. Ron añejo, 9,09. 9,09%. El jugo de piña, 54,54. y la leche de coco, 18,18. 18,18%. A ver, y al sumarlo me tiene que dar 100. Pues, a ver, 18,18 más 9,09 más 54,54 más 18,18 y Sí. prácticamente estamos en el 100%. Así que estamos bien. Ya, pero por lo menos ya entendieron la idea de cómo se hace cuando se trata de lo porcentual. Y eso era todo respecto a este tema. Así que continuamos. Disoluciones y borramos esto. Profe, tengo que admitir que lo que yo estaba pensando estaba mal. Ya, sí, no, lo único que hay que hacer lo porcentual, ¿cierto? Es dividir lo que tenemos, la cantidad que me están pidiendo por el total y multiplicarlo por 100. Y de esa forma voy calculando cada uno de ellos. ¿Ya? Y obviamente que si lo sumo y me da el 100%, estamos bien. Si lo sumo y me está dando menor valor, ya quiere decir que en algo me equivoqué. Ya, ahora del punto de vista de las disoluciones. Acá resulta que entran varias fórmulas. Primero acordarse que una disolución va a estar compuesta por un soluto y un solvente, ¿cierto? Eso es lo que me hace una disolución. El conjunto de disolvente más un soluto, que el soluto siempre va a ser el que va a estar en menor cantidad, el solvente en este caso es lo que va a disolver al soluto, y el conjunto de ellos hacen esta disolución, ya que vendría siendo como la mezcla. Y estas disoluciones nosotros las podemos expresar en este caso, unidades físicas de concentración, que son estas que están aquí, el porcentaje en masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. ¿Ya? Que en este caso el porcentaje en masa equivale a la masa de un soluto dividido por la masa de la disolución multiplicado por 100. El porcentaje masa-volumen va a ser igual a la masa del soluto dividido por un volumen de solución multiplicado por 100. Obviamente que la mayoría de las veces la masa es en gramos y el volumen en ml o centímetros cúbicos. Y porcentaje volumen-volumen es el volumen de un soluto dividido por un volumen de solución multiplicado por 100. Y estas son las fórmulas que utilizaríamos en este caso para unidades físicas de concentración. ¿Se acordaban de esta fórmula? De los nombres de las fórmulas, sí. De las fórmulas, no. Ya, entonces anótenla por ahí por si acaso. O sáquenle un pantallazo o algo, o una foto. Ah, bueno, que si están utilizando el celular o no. Pero la iremos recordando Dale, Connie, sacaré foto. más adelante. Yo le escribí. ¿Ya? Pero voy a sacar fotos de-
Espérate, ya. Ya, ahora sí. Luego tenemos las unidades químicas de concentración. Y ahí están todas las otras. En este caso vamos a tener la molalidad, que equivale a los moles de soluto por kilogramos de solvente. Es distinto al concepto de molaridad. Y esto siempre tienden a confundir la molaridad con la molalidad. Molalidad, moles de soluto por kilogramos de solvente. Molaridad son, en este caso, moles de soluto, pero por dividido en litros de disolución. Partes por millón, en este caso, miligramos de soluto dividido por kilogramos de solución, o miligramos de soluto dividido por litros de solución. Cualquiera de las dos es parte de esa fórmula. Tenemos la fórmula de la densidad, que es igual a la masa de la disolución dividido por el volumen de la disolución. ¿Ya? Tenemos una fórmula de molaridad que implica el porcentaje masa a masa, o peso a peso, que también le llaman, multiplicado por la densidad, multiplicado por 10, y todo eso dividido por la masa molar. Ya que esa fórmula también es bastante válida. Así que para que la vayan sacando en pantallazo, las vayan anotando. Porque ahora les voy a presentar todas las fórmulas, después vamos a ir a los ejercicios. Todas las fórmulas que hay que ocupar. ¿Ya? Espera un poquito. Ese, la fórmula de la molaridad, el porcentaje P, ¿qué es eso? Masa a masa, o peso a peso se le dice también. Porcentaje masa a masa, que era la de la primera concentración física que teníamos ahí. Porcentaje masa a masa multiplicado por la densidad, que en este caso es en gramos dividido por ml, multiplicado por 10, y todo eso dividido por la masa molar. Ay, ya. ¿Ya? Sí. Después tenemos la demolaridad, la otra demolaridad, la normal. Ahí abajo está repetida por si acaso, es la misma que está acá, que la que está acá abajito, acá abajo está repetida. Tenemos que la molaridad son los moles de soluto dividido por los litros de solución. También, obviamente, que si sabemos de qué se tratan los moles, también podremos decir que los gramos de soluto dividido por la masa molar del soluto, todo eso va a ser dividido a los litros de solución, que es lo mismo que la fórmula que habíamos visto antes de mole, pero está incluida en este caso en la fórmula de molaridad. Y la que está abajo es la misma que la anterior, el porcentaje en masa multiplicado por la densidad, en la otra forma que se escribe la densidad, por 10 dividido por la masa molar. ¿Ya? Es exactamente la misma. Y en este caso, para diferenciar la molaridad de la masa molar, colocaron una rayita, que eso aparece en otros libros de esa forma, la densidad y la masa molar. Si eso es lo fome cuando uno va viendo ejercicio y todo eso, que en varios libros está plasmado de distintas formas. Lo que es la densidad, y algunos que lo colocan con la D, otros que la colocan con esa P rara. El porcentaje en masa lo llaman de una forma, o en otra forma también le llaman porcentaje peso a peso, y así sucesivamente. Lo que sí tengo que tener en cuenta que una M mayúscula equivale a molaridad, una M minúscula equivale a molalidad, y eso sí que no me debo equivocar. ¿Cómo? Que una M mayúscula, si se fijaron la molaridad y hay una M mayúscula, eso es molaridad. Y si colocamos acá, ¿a dónde estaba? Molalidad, aquí, en esta parte que está aquí, es la M minúscula. Entonces son dos concentraciones distintas. Por lo tanto, acá una M mayúscula de una minúscula hace una diferencia. ¿Ya estamos con esta? Sí, estamos con esta. Luego la otra fórmula que tenemos es la normalidad. La normalidad es igual al equivalente gramos de soluto
dividido por los litros de una solución. Ahora, ¿qué es lo que son los equivalentes gramos de soluto? Eso va a depender de si el equivalente era parte de un ácido, o era parte de una base, o era parte de una sal. Si era parte de un ácido, estamos hablando de que es el peso molecular de ese compuesto dividido por el número de hidrógenos que tiene. O si estamos hablando de una base, es el peso molecular de lo que había, pero por la cantidad de base, en este caso de OH. Y si estamos hablando de una sal, es el peso molecular dividido por la carga que tiene el catión, o en este caso el anión. De esa forma yo saco el equivalente gramos de soluto, y el otro va a estar dividido por los litros de la solución correspondiente que me estén dando en el problema. Y esa es parte de la normalidad. La otra fracción, o sea, la otra fórmula es la fracción molar, ya que ahí dice que representa el tanto por uno de los componentes de una disolución, y es adimensional. Se trata del cociente entre el número de moles de un componente y el número total de moles. O sea, acá tenemos una relación de la cantidad de moles de soluto por los moles totales, y la cantidad de moles de un disolvente por los moles totales. Y obviamente que cuando yo saco esto, si yo sumo los moles del soluto, o sea, la fracción molar del soluto con la fracción molar del solvente, me tiene que dar un valor igual a 1. Si llego a ese valor, quiere decir que el ejercicio está bien hecho. ¿Ya? ¿Y sumaba qué? Si yo sumo, en este caso, la fracción molar de lo que calculé de los solutos con la fracción molar que calculé de los solventes, si lo sumo y me da un valor de 1, quiere decir que el ejercicio estaba bien hecho. Ay, gracias. Por lo que dice abajito, la suma de las fracciones molares siempre es igual a la unidad de 1. O sea, siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? Y ahí tenemos otra de las fórmulas que se utilizan en disoluciones. ¿Sí? Sí, ¿Cambio? También Dele hay nomás, una, dele. en este caso, una fórmula que tiene que ver con la conversión entre molaridad y normalidad. Y obviamente que estamos hablando de que la normalidad es igual a la molaridad multiplicado en este caso por la cantidad de hidrógeno, por la cantidad de OH, o por la cantidad de cargas totales que tenía el elemento en cuestión. ¿Ya? Y que esa es como la relación que hay entre la normalidad y la molaridad. Por lo tanto, esa que está ahí es otra fórmula. cualquier fórmula. Es que de hecho, todas esas son las No fórmulas entra tanto. Siga. que son de disolución. Ya, ahora, ¿cómo serían esos dos ejercicios rapidito? ¿Cómo lo haríamos? Con la fórmula, ya. ¿Pero cómo? Eh, Si me están pidiendo, ¿cuál es la N normalidad de una solución de igual, H2SO4? 0,5 molar. N igual 0,5. 0,5 por no sé qué cosa. Y los dejé ahí porque están facilitas para hacerlo. Por La 1. ¿Cierto? La fórmula me dice que la normalidad es igual a la molaridad multiplicado en este caso por gatito. el gatito, en este caso que viene siendo ya la cantidad de átomos de ácido, de base, o las cargas totales, ¿cierto? De este metal. El primer caso, ¿cierto? Tenemos que es un H2SO4. Oye, lo era S o 4. Y el H era. Ya, y me dice que es 0,5 molar. Por lo tanto, la normalidad vendría siendo igual a 0,5 molar multiplicado por la cantidad de, en este caso, como estamos hablando de un ácido, 6. ¿cuántos son las cantidades de hidrógenos que hay en ese ácido? Ah, 2. 2. Y el oxígeno. ¿Y eso cuánto da?
Lo que 1. me están pidiendo solamente la cantidad de protones, po, o sea, la cantidad de hidrógenos que hay. Y en este caso da un N de normalidad. Pero, profe, ahí no sale que como la base es OH. Es que ese es el segundo ejercicio, po. El segundo ejercicio dice N es igual, ¿cierto? A M por el gatito. ¿Ya? En este caso la normalidad va a ser igual a la cantidad de molar, que en este caso, ¿cuánto sería? Ah, me están pidiendo al revés. Por eso. Ops, casi. Sería 0,3. Obviamente acá lo que hago, ¿cierto? Igual. Es invertir la fórmula, despejarla, ¿cierto? Y me queda que es igual la molaridad, ¿qué cosa? 0,3 partido a... Al gatito partido. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? La molaridad es igual a la normalidad dividido por este gatito, para que se vayan acordando. En este caso la normalidad me dice que son 0,3 de normal y lo divido en este caso por el equivalente, que en este caso equivale a 1, porque hay solamente 1H. Ujú. Por lo tanto, la molaridad en este caso va a ser igual a... 0,3. Y ya No tenemos los dos entiendo. ejercicios realizados. ¿Ya? Por eso, cuando coloquen estos ejercicios del ácido, la base, ustedes lo único que tienen que hacer, si vemos que es un ácido, contar la cantidad de hidrógenos. Que en Ya. este caso habían 2 solamente. Y eso es el dato que necesito. Acá tengo que contar la cantidad de OH. Siempre el OH va a estar en paréntesis. ¿Ya? Si no hay un numerito, Ah, equivale a uno sí. solo. Equivale a uno solo. Si hay un numerito, por Mm. ejemplo, aquí hay 3, yo voy considerando el 3, 4 y los números que haya. ¿Ya? ¿Y cuando son las cargas totales? ¿Cómo? O sea, Ah, y en este caso, cuando cuando... sea una sal, por lo general, los aniones tienen una rayita y dicen -5, -2, -1, Ajá. Y cuando está Ujú. negativo +5 o es que +6. ganan, po, Y ¿o no? entonces ahí utilizo el datito que está arribita, que dice +5, -2, lo que sea, ese es el dato que ocupo, Mm. como el Pero lo gatito. ocupo en negativo. Da lo mismo en este caso si Entonces, está negativo o positivo, ¿ya? Obviamente que en estos casos vamos a hablar cuando ya están cargados, o sea, van a ser o negativo o positivo. Si tiene solamente una rayita, quiere decir que estamos hablando de 1. Por Uno. lo tanto, ahí utilizamos 1. Si tiene 2, -2, o utilizo el 2, pero lo utilizo como número entero, no le coloco la carga negativa, Ah, ok. positiva, solamente ocupo el número. Por ejemplo, si tenía un +6, ocupo el 6, y así sucesivamente. Bueno, esas se la saben, los moles, el peso molecular del compuesto dividido por, o sea, la masa molar, ¿cierto? Va, los gramos de soluto dividido por la masa molar, ahí sí. Y ya más o menos saben calcular esto también. Si tenemos que calcular rápidamente cuántos son los moles de agua, ¿cómo lo hacemos? Los 54 gramos por partido el Lo fórmula. dividimos por la, lo dividimos por, en este caso, la masa molar del agua. ¿Cuánto sería eso? 18. 18, ¿cierto? Y eso quedaría igual a 3. ya. Aquí obviamente ya tenemos 3 moles, ¿cierto? Como resultado va a ser igual a 3 moles de agua. ¿Y si calculo los átomos ahora? ¿Cómo sería? ¿Con el número de Avogadro? Sí, diciendo que un mol, en este caso de agua, equivale, ¿cierto? Al otro lado de la cosa. 6,022 por 10 elevado, ¿dónde está el elevado? A 23 átomos. Profe, siempre se va a ocupar el mismo 6,22. Sí, O sea, 0,22.
Sí, Nos pidamos un 3 moles, en este caso, X. Y ahí me queda mi regla de Profe. 3. Siempre. pero lo puede sacar usted, profe, porque no tengo la calculadora científica. Ya, entonces, Yo tampoco. 3 por, en este caso, 6, exponente 22, 23, 6, me equivoqué, 6.022 exponente de 23. Y me queda en 1,80 por 10 elevado. Ay, no sé. Elevado, ¿Cómo dije. hago eso sin calculadora? Es una buena pregunta. Ahí hay que acordarse la anotación científica con el tío Feña. Y esa es la parte que yo fallo también. Las matemáticas. Ya decir eso con Ya, un día podríamos invitar al Mr. Feña que nos haga solamente una clase de la natación parte científica. de notación científica. ¿Ya? El año pasado pasamos eso. Pero Bueno, obviamente que lo que sí, por ejemplo, en la Como una pincelada. PSU no les van a dar ejercicios tan complejos de calcular estas cosas así, con notación científica, así que no creo que sea tan terrible si no se lo saben. Quien dice, cuando ¿Ya? me pongo nervioso no puedo ni multiplicar uno por uno. 2 por 1 a la calculadora, para estar seguro. Horrible. Nivel de inseguridad, 2 puntos. Ah, lo último, porque ya el tiempo se me está agotando. De hecho, ya se me acabó qué rato, pero el último ejercicio. Después le voy a dejar una guía. No, yo creo que vamos a trabajar la guía en la otra conexión, mejor. Para que darle tarea. Pero mándela el lunes para ir avanzando un poquito. Ya. ¿Cómo haríamos este que está ahí? Disolvemos 45 gramos de amoníaco en 500 gramos de agua. En este caso, calcular porcentaje en masa. Mm, ¿Qué fórmula vamos a utilizar de todas? La primera que vimos, esa misma. ah, Multiplicado por 100. Exactamente. Esa. no era. ¿Qué Eso, cosa? entonces es 45 dividido en 500 Es por que 100. lo que pasa es que la encuentran rara porque le puse la masa de la solución. Acuérdense que Ah, cuando... absoluto más solvente igual. Ah, sí, sí, ya. Eso. Exactamente, porque dice masa absoluta es igual a la masa absoluta más la masa del solvente abajo. Pero eso es la solución, po. Por lo tanto, la masa del soluto dividido por la masa de solución por 100. Y en este caso, ¿cómo sé cuál es el soluto? Y es bien fácil identificarlo. Siempre dice o disolvemos, lo que se está disolviendo es el soluto, o lo que está en menor cantidad, que en este caso vendrían siendo los 45 gramos de amoníaco. ¿Ya? Me acuerdo cuando llegué al colegio estaban viendo esto en química y me saqué puras 2. Buena. De A mí me ahora, costó ¿cierto? mucho la molaridad, todas esas No, y cosas. tenemos que llegar a eso, así que No, nunca vamos a llegar porque se acaba el mundo mañana. nada que ver. Ya, la masa del soluto, dividido por la masa de la solución, ¿cuál es entonces? Los 500 gramos de agua. Mal, po. 545. Ahí sí que sí, pues. Ah, chuta. Ah. Acuérdense, la masa del soluto más la masa del solvente hacen la solución. Por lo tanto, la masa de la disolución en este caso es 545 gramos. Profe, no diga masa a la disolución, diga masa a la solución. Es que en este caso estamos hablando de una disolución, porque estamos mezclando dos cosas, amoníaco y agua. No, pues ahí ¿cómo se llama? Se me olvidó.
Tengo un 0,80. cacahuete de cabeza. ¿Y cuánto me Da da ahí? 8,256. 8,26 la mejor 256. aproximado. Y esto queda en porcentuales. 8807339494. 8,26%. Y esa es, ¿cierto?, el porcentaje masa-masa de este ejercicio. ¿Ya? Ya, obviamente que los otros ejercicios después vamos a ir complicándolos Y más. después para ser más corta y sacarla del agua, podría al 100% restarle eso, el 8,26. ¿Cómo? Ah. Ya, que en Ah, este caso, por ejemplo, el porcentaje masa-masa siempre va a ser la relación que hay entre una masa de soluto con la masa de la disolución. Y nada más que eso. mire, o sea, aquí tenemos el 100%. Ay, salió mal. Espérate. Ese es 100%. Y este es nuestro porcentaje del soluto, dentro de la solución ¿Ya? o disolución. Y entonces el 8,26, restarlo al 100%. Al Ya, 100% es que, restarle el 8,26. es que eso voy, po. Ahí lo que sacaríamos sería como el porcentaje en masa del solvente, Eso lo ¿cierto? estoy preguntando, pues, el Al agua. hacer esa operación. Pero que en este caso no lo hacemos así. ¿Por qué razón? Pero estaría Por, bueno. técnicamente sí. Hay algunos casos en que no. Pero para estos ejercicios así sí, po. O sea, si en este Pero caso que tenemos solamente dos. el detalle es que solamente cuando Moléculas. piden, por ejemplo, porcentaje en masa o piden riqueza de algo en porcentual, siempre van a considerar la cantidad de kilogramos de soluto que necesitaba para disolver algo. Y es por eso que no consideran la otra parte del ejercicio. Pero si lo Ok. vamos pensando, sí, po, sí, estaría correcto. Ya. Ya. Entonces, ya, la otra clase ya vamos a empezar con lo más difícil de lo que es molaridad, molalidad, y después vamos a empezar a mezclar las fórmulas, ¿ya? O sea, hay que empezar a mezclar la fórmula de la densidad con la de la molaridad, con todas ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de hecho eso, hay partes de la PTU que preguntan eso, y aparte que les va a servir para el primer año de la universidad. El primer año de la universidad es fijo que empiezan con esta materia, sea la carrera que sea. Si es, si es la carrera de odontología, si es la carrera de medicina, si es la carrera de lo que sea, van a tener química igual. Y parten con eso. ¿Qué quieres estudiar, Seba? Ya. Y Si lo todo sé sale porque, bien, de hecho los chicos del año pasado me han estado preguntando por el tema de las disoluciones,